El signo de los espías, el signo del misterio, el signo que nos habla de las profundidades y de las cosas que por lo general no podemos ver al ojo humano. Estas líneas de expresión que nos ofrece Mercurio en el signo de Escorpio. Mercurio es un planeta que le corresponde conectarnos con la capacidad de observar, con la capacidad de analizar. Cuando Mercurio ingresa al signo de Escorpio es como si todas aquellas vivencias y todos aquellos momentos donde nosotros tenemos por lo general una capacidad de observar más profunda se agudizara la atención, el escucha, el habla, comprender todas las dinámicas mercuriales que se trabajan a través del cerebro y del sistema cognitivo empiezan a generar como una ebullición interna cuando Mercurio ingresa al signo de Escorpio. Escorpio es un signo regido por dos planetas, de una parte Marte y de otra parte Plutón. Ahora mismo vamos a tener la visita de Mercurio en este signo y no está solamente Mercurio pasando por allí, también está Marte, lo cual potencia mucho más la actividad que puede hacer el entender o comprender, la capacidad de hablar, los mensajes también y aquellas conversaciones que han sido evitativas en nuestra vida. Es típico cuando Mercurio está en Escorpio que salgan a flote. La manera de comunicar se pone un poco más intensa cuando los planetas tales como Mercurio, que es tan susceptible a nuestra vida, a nuestra cotidianidad, pues empezamos a vivir la sombra de la comunicación, aquellas palabras que por lo general nosotros callamos y no le decimos a nadie, aquellas conversaciones que están en lo tibio, debajo de la mesa, donde muchas veces preferimos silenciar, callar o cerrar los ojos para no ver qué es lo que está pasando afuera. Cuando Mercurio ingresa a las profundidades de Escorpio, se agudizan todos estos sentidos, los sentidos mercuriales, ver, escuchar, hablar, entender, escribir. Es muy normal que aprovechemos para sacar nuestro diario y empezar a hacer toda la retaíla y empezar a mirar hasta dónde nosotros tenemos una historia que contar. ¿Cuáles son las cosas que no hemos logrado depurar con un Mercurio en Escorpio? Ahí empezamos a encontrar el inspector Gadget. Cuando Mercurio está en el signo de Escorpio, es muy normal que aquellas conversaciones con otros pues salgan a la luz, que empecemos a decir y a conectar con la sombra. Mercurio cuando está en Escorpio nos da la oportunidad de agudizar más aquello que no hemos podido decir por miedo. Escorpio es el signo del miedo. Cuando Mercurio llega, pues da ganas de con miedo y todo decirlo, hablarlo. Es la oportunidad que nos da el universo como diciéndonos a todos, aprovecha que las energías están abiertas para que con ese Mercurio en Escorpio comuniques, aún con miedo y todo, pero encontrar la palabra clave. Por eso Mercurio en el signo de Escorpio se vuelve la lupa, se vuelve quizás ese sensor que está detectando una distancia, una persona o una relación en la que nosotros podamos entrar en profundidad para saber cómo piensa el otro, incluso por qué no decirlo, cómo siente el otro, porque cómo desarrollamos esta capacidad de saber o percibir esta palabra de percepción. Es que yo siento que tú tienes algo y que no me has contado. Eso es Mercurio en Escorpio. No hay evidencias, no hay nada escrito, yo no he visto nada, no me has dicho nada, tampoco me cuentas, no lo puedo tocar, olfatear, palpar, pero hay un presentimiento escorpiano que me dice que hay algo que me quieres decir. O también algo que nosotros sintamos desde muy adentro que necesito decirle al otro, necesito comunicarle para estar más tranquilo, para estar como más sereno. Este 6 para amanecer 7 de octubre vamos a tener estas energías muy escorpianas a flor de piel. ¿Qué nos ofrece un Mercurio transitando por allí? Un ambiente donde nosotros podamos conectar con aquellas partes difíciles de nosotros que nos cuesta trabajo decir, pensar, hablar. También Mercurio en el signo de Escorpio es como si se prendiera una luz, como ir con una lámpara en un lugar muy oscuro, tipo sótano, y cuando enfocamos esa lámpara podemos ver, encontrar el objeto perdido. Cuando Mercurio, que es el mensajero de los dioses, a través de lo sigiloso que puede ser Escorpio, es como prender la vela en medio de una oscuridad
y logro observar qué es lo que hay, qué es lo que necesito, qué es lo que yo estaba buscando. Si hay un signo que se encarga por desmenuzar, si hay un signo que tiene que ver con la descomposición, ese es Escorpio. A Escorpio le fascina todos los procesos y todas las transformaciones que se puedan realizar con la materia o incluso con la misma energía. ¿Han escuchado esta frase de que la energía nunca muere, sino que se transforma? Pues eso es típico de la energía escorpiana, casa 8, Marte, Plutón. Ahora que entra ese Mercurio, nos empieza a contar esa historia de a decir, bueno, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres encontrar? Eso que nosotros queremos encontrar se busca, el que busca encuentra. Mercurio en Escorpio, si buscas dentro de ti, encuentras las respuestas. Escorpio es como una alcoba totalmente oscura y cuando nosotros estamos ante tanta oscuridad, da la sensación de que la luz nunca va a aparecer. Pero en medio de tanta oscuridad, de un momento a otro empiezan a aparecer imágenes, empiezan a aparecer geometrías, triángulos, cuadrados, lo que suele ocurrir a través de las meditaciones. Desarrollamos la capacidad instintiva y la capacidad intuitiva que tiene que ver Mercurio en Escorpio. Es como si Mercurio, que también rige parte de la glándula pineal, nos dijera en Escorpio, si no hay total oscuridad, no vas a poder encontrar la luz que hay dentro de ti o que tanto estás buscando fuera de ti, creyendo que única y exclusivamente se puede observar a través del lente del ojo. Mercurio en Escorpio se vuelve ese gurú, ese gran guía interno que nos dice, aquí hay algo valioso, aquí hay algo que debes mercurial, aprender, comprender, disolver y sobre todo Mercurio en Escorpio es el planeta que nos enseña a integrar. Porque así lo hicimos. Cuando estábamos pequeños, empezamos a hacer uso de Escorpio con las manos, con la parte visual, a tocar, a palpar, a darnos cuenta cuál es el cuadrado, cuál es el triángulo, qué es un círculo. Todo eso se agudiza cuando Mercurio ingrese este 6 de octubre para amanecer 7 de octubre al signo de Escorpio. No solo está Mercurio allí, recuerden que Marte también está, por eso es importante mirar. Voy a compartir la carta para que nos quede mucho más fácil ir viendo hacia dónde estas energías es que van a empezar a tener mayor resonancia para cada uno de nosotros. Entonces, esto estaba muy sencillo. Si conectamos con esta línea o si empezamos a mirar los trazos, por eso me fascina el tema de compartir la carta porque eso nos va mostrando líneas de expresión que nosotros podemos trabajar. Esto va a pasar el 6 de octubre en algunos lugares y en otras partes del planeta lo vamos a estar viviendo para amanecer el 7 de octubre. Depende cuál sea tu posición, si estás en España, si estás en Italia o depende en qué lugar te encuentres, ¿no? Lo importante que es saber que aunque estemos en el día 6, pues sí que vamos a tener esta gran facilidad de ir mucho más allá o de conectar con estos puntos de quiebre o con estos puntos que se manifiestan acá. Observemos en este radis la posición que tiene Mercurio. Si nosotros encerramos, aquí vamos a ver a Mercurio a 0 grados en el signo de Escorpio y lo vamos a ver a 0 segundos. En el justo momento de ingresar. Esto va a pasar, repito, ahora, ya lo vamos a tener en este mes de octubre. Cuando Mercurio haga su ingreso en Escorpio, vamos a tener la oportunidad de observar a Marte. Recuerden que Marte también está en Escorpio. Marte lo hizo ya desde el mes pasado, desde septiembre empezó a entrar con mucha fuerza. Ya esta cuadratura se ha diluido un poco entre Plutón y Marte, lo cual permite que Mercurio traiga un mensaje. Recordemos que Mercurio fue demasiado protagónico con el mes pasado, septiembre, lo que vivimos en los eclipses. Mercurio viene de Virgo. Mercurio viene de estar exaltado en Virgo. Mercurio fue testigo de los eclipses. Mercurio supo y tiene un mensaje que en Escorpio es como encontrar esas piezas, lo que decíamos inspector Gadget, o prender esa lámpara y poder divisar o comprender más a fondo qué era lo que yo estaba buscando o qué es lo que necesito para mi vida. Aparte de que Mercurio está ingresando en el signo de Escorpio, o no olvidemos esto que es clave, ¿no? Va a estar haciendo un aspecto supremamente favorable a Neptuno. Neptuno va a estar a 0 grados de Aries y este aspecto astrológico por lo general es muy conocido como un quincuncio. Los quincuncios son distancias de 150 grados que nos ofrece un planeta con otro. ¿Qué puede estar relacionándose en quincuncio con la entrada
de Mercurio en Escorpio hacia Neptuno en los primeros grados de Aries. Esto es fascinante, fascinante porque si bien Mercurio tiene todo lo que ya pusimos en la mesa y hasta más, pues prácticamente Neptuno es el que le da la pista y Neptuno es el que le da como la imaginación y la creatividad, desarrollando una capacidad mucho más intuitiva que analítica a todo el trabajo que pueda hacer Mercurio allí. Al mismo tiempo, va a dotar demasiado a los signos de elemento agua, como lo es Cáncer, como lo es Piscis y clarísimamente el mismo Escorpio, a vivir o a conectar con esas emociones que a veces es como tan difícil para estos signos, digamos que sí lo sienten, pero poderlo expresar es muy complicado a veces para Cáncer decirle qué le pasa. Cuando tú le dices a una persona ascendente Cáncer o que tiene el Sol allí o muchos planetas, pero ¿qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que sientes? O le dices también a Piscis y a Escorpio muchas veces reaccionan más de la forma emocional o a través del llanto o a través de la depresión que al momento de poderte decir o facilitar con palabras, verbalizar qué es lo que están sintiendo. Mercurio en los primeros grados de Escorpio, en un quincuncio con Neptuno en Aries, es como encontrar las palabras y la frase correcta para decir, sí, esto es lo que me está pasando, esto es lo que no me está gustando, esto es lo que no me termina de cuadrar en mi vida, en mi relación, en la pareja, en esta dinámica que tú y yo estamos viviendo. ¿Cómo podemos llegar a solucionar estos puntos de anclaje? ¿Cómo podemos llegar a afincar aún mucho más y que esto sea benéfico para ambas partes? Es muy positivo, demasiado positivo. De hecho, cuando Mercurio llega a este signo, recordemos que son las tablas. No en vano, Escorpio es un signo que su simbología es muy parecida a la de Mercurio. Entonces también es el detalle. Escorpio también le gusta ir a lo profundo, le gusta ir a lo intenso. Escorpio es un signo que no le encantan, no es tan amigo de las aguas tintas. Escorpio dice, vámonos al fondo del mar a ver qué más hay. Naveguemos esto hasta el final a ver qué hay después del final, qué puede llegar a aparecer desde allí. Cuando esta energía tan dispersa como la es Mercurio, tan analítica, porque Mercurio se fija mucho en el número, en la letra, entra ese signo, sobre todo que Marte está allá y obviamente van a hacer una conjunción Mercurio-Marte, ¡puf! Eso es un bombazo de energía en la parte cognitiva. Por lo general, aquí es donde se encuentran las piezas. Si alguna vez ustedes han visto una película donde hay un inspector, donde hay espías que están buscando las pistas de quién fue el asesino, de quién lo mató, Escorpio tiene mucho que ver con las escenas. Escorpio es el signo que pone la puesta en escena o en ese dramaturgo que se pueda estar interpretando en esa novela, en esa obra de teatro. Escorpio es eso, como las tablas, y Mercurio es el actor que está interpretando el descubrir o va siguiendo como las pistas de quién lo hizo, cómo lo hizo, cuál fue el arma que utilizó, por dónde entró, como que va uniendo todo eso en nuestra vida. Entonces, si nosotros estamos realizando algún proyecto de trabajo, si nosotros estamos haciendo algo en estudios, si queremos tener mayor concentración, si queremos que la información típico del planeta Mercurio se nos quede grabada, se nos quede impresa. Está genial este tránsito, este aspecto que vamos a estar viviendo. Van a ser apenas 20 días, por eso hay que aprovechar muchísimo, porque la entrada de Mercurio en Escorpio nos invita a eso, nos invita como a ir llevando todo esto de la mano. ¿Qué otra cosa también vamos a tener al tiempo que Mercurio hace este ingreso? De otra parte, un aspecto que no es tan favorable, no va a durar mucho, pero sí tenemos allí una cuadratura con Plutón. Entonces, ¿qué pasa en las cuadraturas? Aquí ya tenemos un aspecto de 90 grados entre Mercurio y Plutón, comprendiendo que Plutón va a estar también muy en Acuario, casa 3. ¿A qué nos lleva o a qué nos está mostrando esta cuadratura? Las cuadraturas tienen algo y por lo general es como decir, aquí no se ha visto algo y si se va a ver, tiene un punto de dolor. Las cuadraturas son piezas donde obligatoriamente nos lleva a generar, ¿cómo decirle a esto? Nos lleva a una palabra que es negociar. Entonces aquí sale el negociante. Obviamente que sale el negociante, sale en este caso la parte más comercial de la vida, porque cuando Mercurio está en cuadratura con Plutón,
Recordemos que Plutón es regente de los dineros o del comercio al por mayor y de lo que tenga que ver con lo colectivo. Y ahora más que nunca, 2025, tenemos un Plutón debutando en Acuario, ya no se va a devolver a Capricornio, lo cual quiere decir que nos vincula a todos. Y Mercurio, que es el mercader, que es el gran amigo del comercio al por mayor y al de tal, en un signo que está pesando, que está transformando la moneda constantemente. No olvidemos también que donde está ingresando Mercurio, que es el mercader, a negociar, pues Mercurio va a negociar con el mismísimo inframundo y se va a encontrar con una pared llamada Plutón que no es que esté muy de acuerdo a dejarse bajar los precios, a dejarse bajar los aranceles o a dejarse, yo creo que ustedes me entienden este idioma aquí entre líneas, no solamente tiene que ver con un contexto político, sino global, porque recordemos que aquí Mercurio es el personal, Mercurio es el menudeo, Mercurio es el que nosotros sí podemos tocar, palpar y analizar desde nuestro observador, cosa contraria que no ocurre con Plutón, que es el que maneja prácticamente los dineros o las arcas, que es de lo masivo, de lo que está afuera. Y estos dos en conflicto, en un aspecto tenso, es como si Mercurio estuviera negociando en un piso ajeno, en un terreno que si bien tiene con qué, llamémoslo, de una parte, Plutón como que está de entrada negado a decir no es de esa manera que lo vamos a hacer, no es de esa forma que nosotros lo vamos a poder conectar. Entonces, el día, por ejemplo, 20 de octubre, vamos a tener una conjunción entre Mercurio y Marte. En esa conjunción de Mercurio y Marte, lo que vamos a ver también es la fuerza y quizás un punto de apoyo que nos va a servir para poder llegar a una media, o poder tener una solución más clara o una solución más directa. Recordemos que esta conjunción se da en el grado 19 de Escorpio. Entonces, Mercurio y Marte se conectan en trígono el día 19 y al momento de hacer este trígono va a estar en una posibilidad, llamémosle, pongámosle ese título de posibilidad de que sea viable algún tipo de. Entonces, ahora este 6 de octubre, cuando Mercurio entra a Escorpio, está la tensión comercial debido a que vamos a tener la cuadratura Plutón y muy seguramente a muchos de nosotros se nos caigan algunos puntos o algunas monedas no encajen dentro del monedero o viceversa, nos falten algunas monedas dentro del monedero, más o menos dentro de la manera de comercial y de mercurial. Esto a nivel personal puede ser que las cuentas no cuadren, ¿no? Aquí por lo general se pierde algo. Plutón es excelente y al hacer un aspecto con Neptuno es también como las cuentas o la ensoñación de las cuentas que puedo hacer y cuando caigo en la realidad, pues digo, ¿en qué momento? ¿Cómo se me fue? ¿Cómo perdí esto? A todo sentido, ¿no? A nivel amoroso, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de trabajo. ¿En qué momento se me perdió que no vi? Recordemos que Mercurio también es el escapista. Mercurio también cuando está en el signo de Escorpio encuentra la manera de disolver, desaparecer, la famosa frase de no puede ser que lo puse aquí y no aparece. ¿No? Mercurio se las da de mago, que a la final es regente o representa de una línea el arquetipo del mago en los arcanos mayores, este arcano mayor número 1, que es la relación que tiene Mercurio con la magia o con la capacidad de relacionarse con los 4 elementos. Entonces, visto desde allí, Mercurio en Escorpio también tiende a esto, ¿no? Qué extraño, lo puse aquí y no aparece. Estaba aquí y se fue. Leyéndolo en cuadratura con Plutón y en un aspecto muy fluido con Neptuno, pero Neptuno de por sí en Escorpio también suele como que se va en un abrir y cerrar de ojos. Todas estas expresiones que de manera colectiva solemos decir es que fue en un abrir y cerrar de ojos. Yo estaba atento, yo estaba atenta, pero fue en un momentico, fue en un Mercurio en Escorpio, en una escapada de que no vi en qué momento pasó. Esto es interesante y nos va, por eso me encanta la astrología viva, porque a través de ese eslogan, esto es astrología viva, decir, bueno, si estas son las energías que van a estar marcando según la lectura celeste, pues interpretémosla y ayudémonos, apalanquémonos con lo que vamos a hacer. Cada uno de ustedes sabe en qué está,
qué está haciendo, cómo está manejando su Mercurio, su comunicación, cuáles son los pendientes que hay, cuáles son los temas, si no sé, si te vas a casar, si te estás divorciando, si estás emprendiendo algo, si estás haciendo algo en tu vida, si acabaste de iniciar una relación, si hay algo que quieres decir y como que te rascas la cabeza y bueno, ¿cuál será el mejor momento para decírselo? ¿Será que se lo digo? ¿Será que no se lo digo? ¿Cómo lo vemos? Pues ahí está el momento de Mercurio en Escorpio que dice, es ahora, el momento es ahora. Debemos aprovechar mucho esta energía que vamos a tener entre Mercurio conjunción Marte, que va a ser el 20 de octubre, que ahí es donde más fuerza de punción vamos a tener, y al mismo tiempo, recordemos que el día 23, prácticamente 3 días después de esta conjunción entre Mercurio y Marte, vamos a tener una conjunción entre Mercurio y Lilith, que está ahí. Prácticamente esto se va a dar a 23 grados del signo de Escorpio. 23 graditos en el signo de Escorpio al mismo tiempo que forma un aspecto trígono con Saturno. Ahora sí, esto ya toma otro tinte, por eso octubre, este mes de octubre tiene muchísimo de alto, muchísimo de ancho, porque Mercurio, para esto hay que entender de dónde viene Mercurio. Para esto debemos comprender que Mercurio viene de Virgo, exaltado, patrocinando los eclipses que ya pasaron en septiembre, los dos eclipses, el que hubo el 7 de septiembre de luna llena, Mercurio estuvo muy presente en ese eclipse, el último eclipse que tuvimos por allá, 15 días después, que fue como el 22, 21 de septiembre, que fue en el grado 29 de Virgo, también estuvo Mercurio, luego Mercurio ingresó a Libra a hacer como las cuentas, las medias con nosotros mismos, y ahora ingresa un signo que es el más oculto a buscar la verdad. Mercurio también es la verdad, Mercurio es la palabra, lo que está escrito, es el papel, o lo que se puede representar a manera saturnina como la ley. ¿Dónde está la ley? Ah, está en el código, está en el libro penal, está en la constitución. Eso es muy Saturno, tangible, tiene forma y tiene título. En cambio, Mercurio es el contenido que tiene eso. Al hacer un aspecto tan fluido, el día 23 de octubre, Mercurio conjunción con Lilith, la luna negra, este puntico que nos agudiza todavía más y potencializa todos aquellos espacios que nosotros tengamos con la intuición o la capacidad de poder conectar y canalizar información de una manera no circunscrita. ¿Cuál es la forma no circunscrita? Información que yo sé, información que tengo, información que conecto y yo sé porque lo siento dentro de mí y estoy completamente seguro que cuando yo siento de esta manera es porque es así. Esa es la información no circunscrita. Hay una vibración muy interna, la cual yo no puedo serle infiel porque conozco y sé cómo funciona ese Mercurio en Escorpio en mí, pero que me cuesta trabajo ponerlo en palabras o mostrarlo en algo físico, tangible, porque no se puede, no toda la información que se recibe es externa, sino hay una cantidad de información escorpiana o pisciana, desde donde va a ser este trígono con Lilith, y en este caso con Saturno, que aunque haya un punto de orbe, no olvidemos que Saturno todavía está retrogradando. Entonces, efectivamente se van a encontrar. Saturno y Mercurio se van a encontrar ahora en octubre, más adelantico, en un aspecto trígono. Estos aspectos trígonos no son otra idea más que facilitar y generar un puente de comunicación a lo que estaba oculto. O también se puede interpretar como grandes verdades que logran salir, cambiarlo todo de un momento a otro y la agenda se transforma. Porque si teníamos pensado, teníamos realizado ya una agenda, ya teníamos escrito un algo, es como si Mercurio en Escorpio dijera, hey, ibas muy rápido y llega el momento de analizar, observa, analiza, saca la lupa, como que hazle zoom cuando decimos, what? Y entonces la otra palabrita, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando acá? ¿O cómo lo podíamos ver? La energía de Mercurio va a estar presente hasta el día 29 de octubre, prácticamente desde el 6, ahora que va a entrar, 6 para 6 de octubre para amanecer 7 de octubre, y va a estar latente todo el mes de octubre. Va a ingresar Mercurio en Sagitario el día 29 de octubre. ¿Qué pasa con esta fecha 29 de octubre cuando Mercurio ingresa a Sagitario? Recordemos que Mercurio en Sagitario no es una posición en la astrología desde el punto de vista de dignidades planetarias que podamos decir que es lo más wow. No es tan así. Además, Mercurio cuando sale
de Escorpio es como el ave fénix, ¿no? Que revive, que resucita, que se reintegra, se incorpora a la vida con su nuevo plumaje y es el ave fénix como que revive todas estas emociones y sale a contar una historia que se enteró en Escorpio, algo que sacó del estanco. Es esa piedra o esa esfera que sacamos del estanque o esa bota que estaba por allí o el tesoro también. Algunos de nosotros estaremos pescando algo en los estancos de Escorpio. ¿Qué será lo que Mercurio y Saturno en conjunción van a estar encontrando? ¿Qué estaremos pescando en los estancos de nuestra zona escorpiana? A mí me encanta este signo Escorpio porque es místico, es intuitivo, es analítico, es profundo, exagerado, ¿por qué no decirlo? Escorpio también es dramático, rige el drama. Todos hemos tenido la oportunidad de mirar una obra de teatro, de mirar alguna comedia. Imagínense ustedes si no existiera el drama, si no pudiéramos observar ese drama representado. Pues no sabe a nada, no sabe a nada, no hay pasión. Mercurio también en este signo de las pasiones es como que aviva el pensamiento, dan ganas de hacer las cosas. Sobre todo la conjunción que tendremos el 23 de octubre entre Mercurio y Marte es como tener la fuerza y las ganas para poder llevarlo a cabo y sacarlo de una manera que nos gusta, que nos apasiona. ¿Cómo vivir estos tránsitos? Porque ahora viene la gran pregunta, ¿cómo podemos aprovechar los tránsitos de Mercurio que va a ser prácticamente todo el mes de todo el mes de octubre que lo vamos a tener hasta el día 29? Ya para el día 30 ya Mercurio va a estar más en Sagitario, 30-31. La resurrección. En Escorpio nosotros entregamos, en Escorpio nosotros bajamos la cisterna y tratándose de Mercurio, la cisterna mental. En Escorpio es la mejor forma en la que nosotros podemos hacer un lavado, los famosos lavados. Pero en este caso no el lavado del segundo cerebro, que es el emocional, por allá, lo que nos enseña biodescodificación en el intestino o en la zona baja. En este caso en la zona alta o en el cielo, la mente. ¿Cómo vamos a hacer ese lavado y cuál va a ser esa forma o ese detox y cómo generar un purgante, un laxante, Mercurio conjunción Marte este 23 de octubre para poder depurar, limpiar la zona mental, la zona de creencias? Porque el rey de las creencias y el rey de grabar información, eso no se lo podemos quitar a Mercurio. Y en el signo de Escorpio, la excusa perfecta para poder hacer un proceso donde soltemos todos aquellos pensamientos, ataduras y temas que hasta el día de hoy nos han traído, ¿por qué no? Que nos generan esa presión o nos van intoxicando sin que nos demos cuenta, los famosos recuerdos, recuerdos del ayer. El ayer es muy escorpiano porque Escorpio maneja energías del pasado. Escorpio es un signo que dentro de la mitología, cuando estamos en esos libros por allá, yéndonos a las historias, Escorpio es el signo que se va formando de los residuos. Escorpio es el signo que se va formando de distintas partes, se va como armando. Nadie le apostaba mucho a Escorpio porque era el oculto, el oscuro, era relacionado con una constelación que la daban por muerta, una constelación que no podía aportar mucho porque ya no había vida. Y así duró como en el exilio del universo o en el exilio de poderlo manifestar a través de del espacio, del infinito, llamémosle esta parte de espacio infinito que tenemos allí, y Escorpio era como el retirado, el fragmentado. Además que era el polémico, ¿no? El astuto y el traicionero. De ahí la fama o la mala fama que puede tener Escorpio o ascendentes en Escorpio, lunas en Escorpio, de que son impredecibles por la misma intensidad emocional que pueden generar estos signos, bien sea solar, ascendente o lunas. Entonces, cuando se incorpora Escorpio y cuando empezamos a trabajar esa energía escorpiana dentro del zodiaco a nivel universal, empiezan a buscar cuál es el elixir que puede hacer que las personas tengan un proceso o una metamorfosis, o la famosa metamorfosis o aquellos libros que nos hablan de oruga a mariposa. ¿Cómo generar ese proceso de metamorfosis? ¿Con qué energía? Entonces le preguntan a Aries y Aries pues estaba a una velocidad que ya no se podía alcanzar. Le preguntan a Tauro y Tauro dice, no, mejor deme la forma. Le preguntan a Géminis y Géminis dice, habría que pensarlo. Le preguntan a Cáncer y Cáncer dice, yo creo que la mejor forma es sentir. Le dicen a Leo y Leo dice, yo no lo veo. Aunque Leo es el signo que ve todo, pero dice, esa parte no la logro ver.
Le dicen a Virgo y Virgo dice hay que realizar las estadísticas a ver cómo se puede superar ese punto medio del que tú te refieres. Le dicen a Libra y Libra dice, pero aquí no pasa nada. Y cuando dice Libra, aquí no pasa nada, le preguntan a Escorpio y Escorpio dice, hay una pócima. Y la pócima que nosotros podemos tener para sanarnos es a través de permitirnos la entrega al dolor, la entrega a la herida, incorporar el dolor como parte fundamental del proceso espiritual. Solo a través de reconocer la propia sombra que nos taladra día con día en nuestro tema mental, solo hasta allí podemos ver la verdadera luz que no se ve con los ojos terrenales, sino con los ojos de adentro, con el ojo interno. Y allí es donde el resto del zodiaco y el universo como que empieza a mirar a Escorpio y dice, wow, ¿cómo es que Escorpio tiene ese elixir? Sí, cerremos los ojos y vamos a buscar la luz dentro de la oscuridad. Por eso Escorpio es el signo de la oscuridad. Escorpio es el signo de la noche. Escorpio es el signo de las criaturas que se pueden ver a simple vista como peligrosas, pero que por dentro encierran la gran pócima, veneno o cura que puede servir de muchos antídotos o para muchos antídotos. Es una mística, es algo que ocurre allí. La magia ocurre cuando Mercurio ingresa al signo de Escorpio y como ingrediente principal está Marte. Yo creo que es un tema de octubre. Octubre tiene su energía, octubre tiene su propia vibración. En octubre también es típico que empecemos a analizar con el horror, con el terror, con el miedo, qué susto, las máscaras, los disfraces, típico de las distintas caras que puede interpretar Mercurio cuando está en un signo oculto a través de la noche, el intercambio de la forma de ser o de la forma de expresión. Es también la oportunidad que nos damos de comprender que no somos el cuerpo, que no somos la materia y que los roles y las distintas máscaras que nosotros representamos en la cotidianidad, pues son tan solo eso, máscaras y disfraces que nos vamos quitando y poniendo según el ciclo cósmico que cada uno de nosotros estamos viviendo. Aprovechar este juego de máscaras y a través de este juego de máscaras navegar dentro de las profundidades de Escorpio, ahora que va a hacer conjunción con Marte y también hará conjunción con Lilith, en este caso, su respectiva cuadratura con Plutón que genera la tensión a resolver y el aspecto tan fluido de trígono que tiene con Saturno para poder realizar y darle forma y entender que el problema no es la máscara que me hace dar miedo, el problema no es esa máscara de bruja o esa máscara de diablo o esa máscara de... El problema no es la máscara, el problema es no reconocer la verdadera esencia que hay detrás de la máscara. Muchas veces el problema es lo que nos dice Mercurio en Escorpio, no es tanto el rol que estás interpretando en tu vida, sino que no sabes retirarte la máscara, no sabemos salir del rol, bien sea del rol de mamá, el rol de papá, el rol de algo, sino que nos dejamos la máscara puesta por siempre. Mercurio en Escorpio nos invita a eso, a que miremos cuántas son las máscaras, cuántos son los disfraces que nosotros en la cotidianidad utilizamos, que no están mal, que hacen parte del proceso evolutivo, pero hasta donde muchas veces me niego a quitarme la máscara para tener la capacidad de ver mi propia luz. ¿Cuál será la luz y la antorcha que cada uno de nosotros hemos venido buscando con Mercurio exaltado desde Virgo en los eclipses, que no logramos encontrar o no logramos disolver con Mercurio en Libra? Y ahora Mercurio en Escorpio pues nos da esa gran capacidad de poder decir, mírelo, aquí está, el inspector Gadget acaba de encontrar la dosis o acaba de encontrar las pruebas del delito. ¿Cuál es el delito que cada uno de nosotros estamos siendo llamados en esta época a encontrar y a resolver con esa cuadratura entre Plutón? Y hasta dónde Neptuno logra ensoñarnos o logra dibujarnos, porque también podemos caer en la mentira de decirnos cosas y Mercurio en Escorpio es excelente, sobre todo en trígono con Neptuno desde Aries para reafirmar o creerme mi propia mentira. Entonces, el problema no es que se la diga al otro, el tema es que me la termine creyendo y a lo último genere un punto donde me pierdo. Recuerden que en Escorpio también las cosas se pierden, se van. Lo puse aquí y no aparece. ¿Quién sabe dónde estará? ¿Quién sabe para dónde se habrá ido el papel o el documento, lo que hicimos acá? Yo creo que es muy profundo lo que podemos hablar y aquí podríamos seguir analizando el aspecto de Mercurio en Escorpio porque da para mucho. Además hay unos puntos que nos hacen falta tocar como por ejemplo
la capacidad que nos va a estar dando este mismo trígono que hace a 23 grados con Lilith y al mismo tiempo lo va a estar haciendo con 23 grados de Júpiter, 24 que va a estar en ese punto matemático en trígono. Entonces, si bien el elemento aire es el que ha estado muy protagónico, pues que no nos sorprendan aquellas emociones con Júpiter en Cáncer, Mercurio, conjunción Marte y Lilith en trígono también con Saturno y el nodo norte que apunta hacia Piscis. Todo esto después de una zona de eclipses, todo esto después de un Mercurio exaltado en Virgo, la crisalia, el oro y el verdadero valor del mercader. ¿Cómo vamos por la vida generando este punto de mercadeo? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es mi verdad? Porque eso es fundamental en lo que nosotros vayamos a seguir en los años venideros. Aprovechen este Mercurio en Escorpio, que nos va a traer muchas bendiciones, que nos va a traer mucho de donde nosotros podemos aprender y también nos va a generar un punto de riqueza para cada uno de nosotros. Entonces yo creo que sin temor a equivocarme, es uno de los grandes aspectos que nos va a permitir conjugar con verdades y con grandes secretos, saber también grandes secretos de nosotros, de la familia, enterarnos, por lo general, enterarnos. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo donde vamos a estar viviendo este maravilloso Mercurio. Aprovecho para invitarlos a la membresía del Centro Holístico. Recuerden que en esta membresía ustedes la consiguen arriba, están los links en mi canal de YouTube, están en Instagram, en TikTok, para lo que lo estén viendo, en las redes sociales, en Facebook. Aquí van a encontrar esta membresía. En esta membresía tenemos clases los sábados, tenemos clases los miércoles y tenemos clases los lunes. Esta membresía que ustedes ven acá, ustedes tienen acceso a estas tres clases totalmente en vivo conmigo, donde estamos viendo las cartas incluso natales de ustedes mismos y vamos aprendiendo con los propios ejemplos en vivo y en directo. Entonces, adquiriendo esta membresía vas a tener los lunes por la noche, todos los lunes en la noche, meditando en vivo conmigo. Los días miércoles, cada 15 días, vas a tener psicología del tarot a través de los arquetipos de los arcanos mayores y menores. Y los días sábados vamos a estar trabajando un sábado cada 15 días los temas astrológicos del momento y obviamente participando con sus propias cartas natales, con sus cartas astrales. Estos tres beneficios son los que se tienen aquí con esta membresía, cordialmente invitados. Es algo pequeño al alcance de todos para el contenido que se tiene. Ya hay una comunidad maravillosa con la cual meditamos los lunes, con la cual socializamos información los miércoles. Ahí pueden encontrar las membresías y esto les va a servir mucho en el camino y en el proceso de cada uno de ustedes. Yo siempre digo que cada uno de nosotros estamos buscando un algo. Cada uno de nosotros tenemos acá un punto de referencia. Ahí está la meditación. Ahí está Holística Premium, que es la que encierra todos los temas exclusivos y ustedes van a tener la oportunidad de verlos. A los que ya están, bienvenidos a las próximas clases y a los que la van a adquirir, recuerden que adquiriendo también la membresía, ustedes van a tener acceso a las clases que ya tuvimos de la membresía. Recuerden que esta membresía es por la escuela, por Centro Holístico Javier Aragón. Por la escuela llegan a este punto de membresías. Para los que de pronto no lo tienen tan claro, ahí lo van a encontrar, Centro Holístico Javier Aragón, y ahí ustedes pueden hacer su clic y adquirir su membresía. Un abrazo y nos vemos en clase los lunes meditando, nos vemos en clase los miércoles o también nos vemos por allí los días sábados con temas astrológicos. No se olviden, Mercurio en Escorpio es el mejor momento para aprender algo nuevo, saber algo que no conocíamos, más si es místico, más si es holístico, porque no hay un signo que sea más espiritual como lo es Escorpio. No es tanto Piscis o la conciencia, así funciona, o el inconsciente, pero Escorpio tiene el elixir, tiene la dosis perfecta para poder ver la luz que hay dentro de nosotros. Cuídense mucho y aprovechen ese Mercurio en Escorpio.